Continúa la primera mesa. José López Serra es estudiante a nivel de bachillerato en la especialidad de Publicidad y Relaciones Públicas de la Escuela de Comunicaciones y de una segunda especialidad en Fotografía en el Departamento de Bellas Artes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Ha participado en seminarios y talleres especializados en arte en espacios como la Liga de Arte y el programa de extensión de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Y en el verano del 2014 fue parte del seminario de verano organizado por la artista Beatriz Santiago Muñoz para Beta Local. En la actualidad labora como asistente en la Galería Agustina Ferreira en Miramar. Sí, se escucha, ¿verdad? Sí. Pues gracias a Raquel, por invitarme aquí para el seminario, no para el seminario, sino para este congreso. Gracias a Vanessa también como que por empujarme y a mi familia pues por el apoyo y todo. Empezaré pues con una cita de Juan Flores, que muchas personas ya lo han mencionado aquí. La cita es pues para los puertorriqueños, como para los pueblos colonizados, el objetivo de reconstruir la historia es para recuperarla de aquellos que la negaron y la deformaron. Pues el siguiente trabajo, trata de una polémica sobre las fotografías documentales que componen el Archivo Nacional y la interpretación que tenemos de esta. A través de una lectura iconográfica del jíbaro, busco entender pues, la historia política y económica del momento en que fueron creadas. También pues, busco vincular el uso de esta iconografía a través de un proyecto político pues, propuesto por el Partido Popular Democrático. Y pues me interesa pues, el desarrollo del archivo, de la memoria y de la identidad puertorriqueña alrededor de este imaginario social. Paso al primer slide. Sí, en blanco. La historia pues, de Puerto Rico a partir del siglo XX escasamente se pudiera reducir a una palabra, cambio. El modelo económico de la isla cambió de estar dedicado al monocultivo azucarero y pasó a estar basado en la producción industrial a través de la Ley 188 en 1942, que se conoce como Mano a la Obra. Igualmente, pues, definir su marco político y su relación con los Estados Unidos a través de la Fundación del Estado Libre Asociado. Proyecto sobre el estatus político que fue articulado por el Partido Popular Democrático en el 1952. Durante pues, de las décadas anteriores del 30 y 40, que se desarrolló una serie de programas que se dedicaron a producir imágenes sobre Puerto Rico y el puertorriqueño. Estas imágenes que se produjeron pues, constituyen una parte importante dentro de la memoria puertorriqueña. Según los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari, la memoria se constituye de la siguiente manera. Memory has a punctual organization because every present refers simultaneously to the horizontal line of the flow of time, kinematics, which goes from an old present to the actual present. And the vertical line of the order of time is stratigraphy, which goes from the present to the past or to the representation of the old present. This is a basic schema. It is the one in representations of art forming a didactic system, in other words, a mnemotechnics. Siguiendo este esquema, propuesto por Deleuze y por Guattari, la memoria se organiza, de dos diferentes maneras. Una que sería pues, la línea horizontal, que es como el flujo del tiempo, y entonces otra línea vertical que va desde el pasado hasta el presente, o a las representaciones del viejo presente, que es como una definición pues, del arte. El arte nos forma como un sistema didáctico que nos ayuda pues, a recordar lo que ha sido el pasado, lo que ha sido pues, los deseos que tenemos sobre el futuro, quiénes somos. Pasa la página. Pues, a través de qué imágenes pues, vemos esta relación que nosotros tenemos con el pasado de Puerto Rico. Empecé por mi interés fotográfico pues, buscando las fotografías del 30 y 40 que fueron pues, realizadas por la pareja de los Roskam, que es Edwin Roskam y Luis Roskam, y luego pues, el trabajo de Jack Delano e Irene Delano, que fueron pues, después pues, a principios del 1941 al 42. Y entonces luego se mudan a Puerto Rico, hacen otro trabajo en los 50 y luego en los 80. Parte de la memoria nacional está conformada por las imágenes que ellos crearon. Ambos produjeron fotografías, al igual que imágenes en movimiento, sean películas o sean cortos. Trabajando para agencias federales, tanto como la FSA, la PRRA, que ese era el Puerto Rico Reconstruction Administration,
También fueron pues para la PRERA, que era el Puerto Rico Emergency Relief Administration, que ambos fueron establecidos pues para los huracanes que hubieron en los 1930 y en los 1920 para tratar de reconstruir pues, la economía puertorriqueña. También trabajaron para agencias locales como la Comisión de Parques y Recreos Públicos de Puerto Rico, y lo que esta luego pues, informa pues, la creación de la División de Educación de la Comunidad, que es la DIVETCO. Curiosamente, pues este edificio también formó parte de los talleres de la DIVETCO, y aquí entonces habían pues películas pues, tanto que produjeron fueron como Los Peloteros, que es la más famosa de la DIVETCO, La Voz del Pueblo, que fue para la Comisión de Parques y Recreos Públicos de Puerto Rico. Me interesa pues mucho el marco colonial que rodea la producción y circulación de estas fotos. El historiador de arte Oscar E. Vázquez comenta lo siguiente, dirigiéndose a una foto por Edwin Roscam, donde aparece un bohío con la insignia del Partido Popular, que son estas dos. También pues, en inglés. To enter into Roscam's shack and ignore the particular geographic, cultural, and political conditions that this dwelling and site might have connoted then, would be to contribute unknowingly to a discourse of incorporation, homogenization, and proprietorship. The colonial predicament engendered by a variety of power elite and colonizers will always be presented as ignorant of itself and hence of the producers. In this way, the question of intention is neutralized and the focus remains on the constructive beneficiary, the colonized. Pues la producción, o sea, mi punto es que la producción de esta documentación se basa en un planteamiento y un pensamiento político sobre Puerto Rico, que sería pues, a través del nuevo trato y de lo que son las medidas bien modernas que... Ya lo malo, estoy bien mal. Dale. No sé. Igualmente, ¿y por qué importa entonces constituir un archivo sobre el jíbaro dentro de la fotografía? En su ensayo sobre el jíbaro como símbolo de identidad puertorriqueña, Carmen Torres Robles escribe lo siguiente: la figura del jíbaro representa la esencia de la nacionalidad puertorriqueña. Dentro de la política puertorriqueña, esta esencia nacional es representada por el Partido Popular. Este partido, pues, fundado en el 1938 por Luis Muñoz Marín, logra hacer victorias electorales importantes a partir de la década del 40. En el 38, pues, también empiezan a surgir las fotografías de Edwin Roscam, que inicialmente no fueron trabajadas para fondos ni para archivos documentales, sino eran trabajos que eran privados para publicaciones. Luego pues se incorporan dentro de lo que son el archivo del FCA, el archivo pues del Archivo General Fotográfico. También que esto es como va aplanando y va pues, eliminando los discursos individuales de los productores, sino que se convierte todo en un archivo general. La concepción mítica pues, del jíbaro y sus representaciones dentro de la cultura puertorriqueña cobran importancia a partir de los fines del siglo XIX, cuando escritores como Manuel Seno Gandía y Antonio Pedreira encabezan un fuerte debate sobre la identidad nacional. El poder del proyecto muñozista del Partido Popular estuvo en constituir políticamente a la figura icónica del jíbaro. La imagen de este llevaba una carga simbólica negativa, definido como un mal social con poca posibilidad de acción política. Esto sale en libros escritos sobre el turismo o guías de turísticas que fueron publicadas para el 1938 o 1940, tales como A Guide to Puerto Rico, en donde hay una sección bastante como una discreción dentro del texto que habla sobre los jíbaros, y entonces es sobre cómo el jíbaro es un mal social, es una persona pobre, una persona pues descalza, ¿sabes? Pero igual es un símbolo que se vuelve a recuperar para tratar de constituir pues como el puertorriqueño a partir de los americanos, el puertorriqueño así hispanófilo, que creo que también fue uno de los temas bastante centrales de la conferencia de Yalitza. Utilizando el perfil del hombre con pava como logo del partido, Muñoz Marín logró unir a la élite cultural con los sectores más pobres de la sociedad a través de su uso del icono. Comenta el sociólogo Nathaniel L. Córdoba sobre este uso, hence by virtue of depicting a jíbaro, the PPD invoked the cultural values and the mythology associated with this type as markers of national identity, of true Puerto Ricanness. Hablar de estos elementos icónicos es entrar del campo de la semiótica y estudios culturales. Ayuda también a entender diferentes conceptos sobre los mitos y la imagen fotográfica elaborados por el teórico francés pues, Roland Barthes.
Según Barthes, la mitología es la exposición decorativa de lo evidente por sí mismo. Las imágenes que están en el archivo histórico forman parte, como vemos, de cómo vemos el pasado, a la vez que le proporcionan pues, la iconografía a las narrativas que se reproducen a través de este. La manera en que entendemos estas imágenes pues, responde a estos mitos narrativos. El teórico pues, Cornelius Castoriadis define el imaginario social como las significaciones imaginarias que crean un mundo propio para la sociedad considerada. Son en realidad ese mundo, conforman la psique de los individuos, crean así una representación del mundo, incluida la sociedad misma y su lugar en ese mundo. Pero esto no es un reconstructo intelectual, va parejo con la creación del impulso de la sociedad considerada, una intención global, por así decir, y un humor o estímulo específico, un afecto o una nebulosa de efectos que embeben la totalidad de la vida social. El imaginario del jíbaro se puede interpretar según esta definición. Este fundamenta pues, el discurso sobre la identidad nacional a principios del siglo XX, al igual que pasa a ser una de las representaciones claves dentro del discurso cultural puertorriqueño a lo largo de este siglo. Se rehabilita su figura para empoderarla políticamente, para constituirlo como una masa votante y un pueblo. Me parece pues, interesante la lectura de la figura del jíbaro dentro de las imágenes de Roscam y luego de Lano. Aquí hay otra que es Barranquita. Esta fue hecha por Jack Delano en 1941, en diciembre. Oscar E. Vázquez comenta lo siguiente: The hero was not invented by the government files, but the files did help circumscribe the meanings of these for varied groups at this time. El archivo fotográfico, con sus confusiones temporales y de autores, ya que dentro del archivo pues, no se cataloga por fotógrafo, no se cataloga por periodo ni momento que fueron tomados, sino que caen todas bajo definiciones bastante abiertas sobre temática. O sea, puede ser tanto agricultores rurales, personas obreras, casas con insignias políticas. Pues construye la memoria nacional y los iconos que están dentro de esta. A su vez, se convierten en aparatos que reproducen la narrativa y discursos que dieron en su creación. En este sentido, ayudan a formar una visión de un pueblo jíbaro con inminente poder político, un pueblo pobre que necesita ayuda económica y un sentido nacional informado por los debates literarios. Dentro de esta imagen del pobre jíbaro se encuentra pues, su relación de existencia colonial. Es proletario de la caña que crece, corta y procesa para las corporaciones azucareras que controlaban la gran mayoría de la isla. Su situación precaria se debía a los míseros sueldos que lo mantenían atado a la central, en su mayoría corporaciones azucareras de capital absentista. Esta relación económica pasa en segundo plano, detrás de la idea de que el jíbaro vive de una miseria extrema por su condición. Esta condición pues se habla siendo dentro de los debates, pues siendo la pobreza, siendo o sea, no sé cómo decirlo. Parte de esta visión pues, viene del propio programa de la FSA, programa federal dirigido a ayudar a combatir la pobreza rural en los Estados Unidos. El problema de la pobreza estaba atado a la idea de la posesión de la tierra, del desterramiento de los agricultores y con el campo que trabajaban. Resulta problemático pues, esta visión de la pobreza dentro del contexto local. Ya mencionamos pues, el factor de la propiedad de las tierras, dado que ellos pues, en su gran mayoría pues, eran personas que no tenían tierra, no eran dueños de su propio hogar y estaban atados a la central, ya que dentro de las propias centrales pues, habían casas de compañía y entonces todo se mantenía dentro de esa estructura. Similarmente, los proyectos de políticos que corrían en el momento se apropiaban de esta pobreza para fundamentar sus proyectos de transformación económica. También resulta interesante pues, que en 1942 se promueve pues, la ley de mano a la obra que busca cambiar pues, la economía agrícola, hacer una economía industrial. Resulta también interesante, o sea, por lo menos a mí me parece interesante que en el 1942 donde sale la mayoría de la producción sobre la imagen del jíbaro, que en ese momento cuando se está cambiando de ser agrícola, o sea, de ser agrícola a ser industrial es cuando más se busca pues personas, o sea, vestidos de pava, vestidos como que trabajando, cortando caña, y entonces como que esa idea de buscar y formar un archivo. Pues de esta manera se mostraban los avances que realizaban los programas gubernamentales en ayudar a estas personas pobres sin tener que mencionar los factores que los llevaron a ese estado. De esta manera se puede afirmar que la documentación por parte de los fotógrafos como Delano y Roscam tuvieron una doble función. Afirma Oscar E. Vázquez, in the case of Puerto Rico, there were elements common to a colonial practice whereby the colonizers' rhetoric
of paternalism and helping the colonized justifies the economic or politically oppressive conditions initiated or at the very least exacerbated by the very colonizer. Por una parte, pues se crea un archivo visual sobre Puerto Rico que funciona como la base para ilustrar los programas gubernamentales que buscaban cambiar la situación del momento. Ahora mismo pues no tengo un ejemplo, pero he visto de documentos que son fotografías pues de los bohíos, y entonces al otro lado, más para debajo, hay una foto de una casa en concreto, y entonces pues la retórica es sobre cómo a través de los programas gubernamentales se pudieron ayudar a estas personas que no tenían casa, no tenían un hogar, habían sufrido pues pérdidas a través de los huracanes. Y no se considera, pues, por ejemplo, que para que no tuvieran dinero, o sea, estaban dentro de una economía agrícola que no podían, o sea, pasar, no eran dueños de sus tierras ni de sus casas. Mi trabajo, pues, realmente lo voy a presentar, es una instalación. Pues lo que estoy mostrando es más bien un boceto, primera práctica hacia lo que sería una instalación. Utilizando pues una apropiación de estas imágenes. Son impresiones hechas sobre papel blanco normal, o sea, son impresiones 18 por 24 fotocopiadas. Las voy tirando a lo largo de la pared. En esta configuración pues la altura es de 10 pies, tiene 4 pies a lo largo. Pues me apropio de estas imágenes pues para desarrollar el tema de la identidad puertorriqueña y la relación colonial que hay en la producción de esta. Con esto pues busco trabajar y dialogar con la documentación y el archivo mismo de una manera pues destructiva, porque en algunos casos pues voy interviniendo la imagen y eliminando a las personas o eliminando elementos dentro de la imagen, ya que considero que el archivo se convierte en una fuente de origen para un discurso sobre su historia y su relación con Estados Unidos. De una manera se sigue reproduciendo los discursos paternalistas, se sigue buscando. En la última exhibición de Jack Delano e Irene en el Museo de Arte de Ponce, por ejemplo, hay personas que entran y comentan en la sala que sin Delano pues no tuviéramos visiones de nuestros abuelos, que todas esas personas quedarían pues fuera de la historia puertorriqueña, y sin embargo no se examina exactamente qué fue lo que ocurrió en esos momentos. O sea, son proyectos que fueron sumamente políticos, sumamente impactantes, que todavía siguen repercutiendo, porque sigue siendo el modelo económico puertorriqueño el modelo de mano a la obra, de traer capital ausentista y traer corporaciones en vez de estar desarrollando pues industrias propias. Tampoco es que busco pues de esta manera, a través de este proyecto, pues hacer una crítica al modelo económico, sino más bien una reflexión. Al intervenir pues estas imágenes busco dialogar con aquellos que se han perdido, similarmente al exagerar su tamaño e imprimirlas con un proceso similar a la fotocopia. Les resta su valor formal como documentos históricos. Ya no son fotografías que están almacenadas en un archivo esperando que ser vistas, sino que son fotografías que como documentos públicos pues le pertenecen a todo el mundo y deberían estar abiertas y dispuestas para ser interpretadas de diferentes maneras. Las convierto en objetos a ser leídos y cuestionados. Me interesa también mucho porque la facilidad con que las imágenes se pueden organizar para hacer diferentes tipos de narrativas. O sea, se pueden organizar a partir de buscar una manera de decir, o sea, el paso de la economía a través también de educación, porque ahora mismo no tengo ejemplos, pero hay varios también trabajos que son sobre la educación y sobre cómo pasar de una educación bastante básica a hacer educación pues con banderas americanas, el Pledge of Allegiance y todo el rollo. Para mirar hacia el futuro pues hay que conocer el pasado y cómo hemos llegado a este presente. Para hacer esto hay que dar una mirada crítica hacia el pasado y a su vez entender cómo miramos hacia este. Puerto Rico pues se encuentra sumado en una profunda crisis económica, social, política, entre muchas otras. La mayoría de estos problemas, según mi opinión, pues están atados a una realidad política que no parece tener cambio. Con este proyecto, pues apuesto al iconoclasmo como herramienta constructiva, herramienta para salir de las representaciones que nos mantienen atados a este discurso. Y estas son mis referencias. Y ya concluimos.